de hoy, Basílica de Guadalupe en México se une al año jubilar guadalupense en España. Y la Iglesia Católica en México pide justicia ante masacre de migrantes asesinados hace 10 años en Tamaulipas. Además, el Papa anima a peregrinos en Lourdes para que recen por situaciones que deben resolverse. Hola amigos, qué gusto que esté con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos nuevamente. Soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el noticiero contándoles que frente al próximo inicio del año jubilar guadalupense en España, la Basílica de Guadalupe en México expresó su cercanía a este importante evento. Veamos. Hace unos días, el arzobispo de Toledo, en España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, abrió la puerta santa del Real Monasterio de Guadalupe y con ello dio inicio al Año Santo Guadalupense, que finalizará el 8 de septiembre de 2021. A este importante evento se unió también la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, el santuario más visitado del mundo. Según precisó su rector, Monseñor Salvador Martínez Ávila, en una carta dirigida al arzobispo de Toledo, este jubileo pretende dar esperanza, fortaleza y amor al pueblo de Dios para que de esta manera puedan vivir su fe y devoción mariana. Además, Monseñor Martínez Ávila aseguró que en medio de un panorama difícil y extraño a nivel mundial provocado por la pandemia causada por el coronavirus, el sentido de este jubileo es el de dar esperanza, fortaleza y amor al pueblo de Dios para que así no pierdan la fe de que esta crisis social será superada. Finalmente, el rector aseguró que desde la Basílica de Guadalupe de México se unen en oración para que vivan de una manera muy especial esta experiencia de sanación, perdón y encuentro. Si usted desea conocer más sobre las celebraciones por el Año Jubilar Guadalupense en España, puede ingresar a www.guadalupejubileo.com. Seguimos con noticias desde México y por ello nos comunicamos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información del pedido de justicia y verdad de la Iglesia ante la masacre de migrantes que se perpetró hace 10 años. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que la Iglesia Católica en el país pidió verdad y justicia por la masacre de migrantes que aconteció hace 10 años en Tamaulipas. En su mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México, pues el pasado 24 de agosto se cumplieron 10 años de este lamentable crimen en el que migrantes centro y sudamericanos fueron asesinados por un grupo criminal al negarse a pagar el dinero que se les exigía para dejarles libres y por negarse a formar parte de un grupo criminal. Al respecto, el pontífice expresó su solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido. Del mismo modo, Monseñor José Guadalupe Torres Campos, responsable de la Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, declaró que estos acontecimientos exigen al gobierno políticas migratorias más justas y accesibles que no obliguen a los migrantes a vivir en la clandestinidad y convertirse en presa fácil del crimen organizado. El asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido hace 10 años, así como otros tantos hechos de secuestro, extorsión y homicidio, ponen al descubierto la fragilidad del Estado mexicano frente a la proliferación de grupos delincuenciales que han permeado todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad de toda la población frente a los criminales, pero específicamente a las personas migrantes, señaló la Iglesia Católica. En otra noticia les comento que los obispos de México han abierto para todos los fieles su semana de formación permanente de manera inédita y extraordinaria, motivadas por las nuevas dinámicas de encuentro virtual. Del 31 de agosto al 3 de septiembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano llevará a cabo la semana de formación en una modalidad 100% virtual, a través de la cual los obispos de México podrán interactuar con los fieles del país. Presentada como encuentro.com, en el que com significa con los obispos de México, el órgano episcopal señaló que este espacio de encuentro formativo y sinodal tiene como objetivo que, como iglesia, puedan responder de una mejor manera a los desafíos que ha dejado el contexto actual. Durante estos días, los sacerdotes, religiosas y fieles podrán participar en talleres y foros académicos con los obispos del país, así como en los momentos espirituales que incluyen misas diarias, un rosario por México a nivel nacional y una hora santa. Y para finalizar, les comento que de cara a las elecciones que se avecinan en algunos estados de la República, los obispos de México han pedido a los fieles votar por aquellos que defiendan la vida y la familia.
Recientemente, en una conferencia de prensa conjunta, los obispos que conforman la provincia eclesiástica de Hidalgo, lugar donde se desarrollarán las elecciones para renovar cargos locales, pidieron a sus fieles preparar su voto a partir de una reflexión profunda y no dejarse impresionar por las dádivas o por la fama de los políticos. Asimismo, dejaron en claro que el interés de la Iglesia Católica es siempre tener como centro a la persona humana y por tanto su dignidad, y aseguraron que ésta no se la juega uno en ideologías, sino buscando el mayor bien de las personas. Es por esto que pidieron a la población votar por quien tenga una visión integral de la vida y la familia, así como del bien común y el cuidado de la ecología. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Qué importante reconocer la voz de los obispos que realmente pueden recomendar de la mejor manera a los electores para votar por una persona y por un candidato que ponga en el centro la dignidad de la persona. Vemos este lamentable caso de los migrantes en Tamaulipas y vemos también en todo este tiempo en México el tema de la violencia y también el tema provida. Entonces, qué importante es realmente escoger a ese candidato que sabemos que va a estar de acuerdo con los valores que nosotros también promovemos. Absolutamente, Silvia. Y si nos horroriza y nos debe horrorizar el crimen cometido contra esas personas indefensas, multipliquemos eso exponencialmente y además privémoslas de derechos, de modo que ni siquiera hay un recurso para poder protestar sobre esa injusticia. Eso es el aborto institucionalizado, legalizado, que está lamentablemente siempre en juego de cada elección. Y si hablamos de una sociedad del cuidado, donde el poder del Estado se usa no para aplastar a un grupo de personas supuestamente para ventaja de los demás, sino que se usa para proteger a todos, comenzando por más vulnerables, entonces nuestro voto está claro siempre. No podemos negociar la vida de los indefensos. Siendo con más noticias, el Papa Francisco pidió a peregrinos en Lourdes que recen por situaciones que deben resolverse, entre ellas la situación que se atraviesa por el coronavirus. Veamos. El pasado lunes 24 de agosto en la mañana, el Papa Francisco llamó al cardenal Angelo de Donatis, vicario de la diócesis de Roma, para que en la peregrinación que está realizando al santuario de Lourdes en Francia, pida a la Virgen por algunas situaciones que deben resolverse. En declaraciones a Así Prensa, el cardenal de Donatis explicó que el objetivo de la peregrinación es confiar a la Inmaculada toda la situación que estamos viviendo en el contexto de la pandemia de coronavirus. Asimismo, dijo que esta caminata se produce para vivir un signo de esperanza de forma concreta y confiarse a María, llevando ante ella toda la situación que estamos atravesando. Cabe resaltar que esta peregrinación se está realizando con todos los protocolos de seguridad asumidos por el Santuario de Lourdes para evitar contagios, entre ellos el uso obligatorio de mascarilla, tanto en lugares internos como en el exterior, aforo reducido, espacio de seguridad y también ausencia de procesiones. Al respecto, las actividades del grupo de peregrinos que emprendieron su viaje este lunes 24 de agosto se podrán seguir por medio de los canales del grupo Así Prensa y EWTN. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco, a través de su cuenta oficial de Twitter, expresó que lo único permanente es el amor. Veamos. Hace unos días, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Papa Francisco afirmó que entre tantas cosas que pasan, Dios quiere recordarnos que lo único que siempre permanecerá es el amor, porque Jesucristo mismo es amor. Dicho mensaje retoma la idea que el Sumo Pontífice expresó sobre el Espíritu Santo, en el cual hizo votos para que éste nos haga crecer constantemente en el conocimiento de Dios, de modo que así podamos difundir su amor y verdad en el mundo. Cabe recordar que durante el pasado 5 de abril, cuando celebró la misa del Domingo de Ramos, el vicario de Cristo subrayó que ante el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan frente a tantas expectativas traicionadas y con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: ánimo, abre el corazón a mi amor, y de esta manera sentirás el consuelo de Dios que te sostiene.
Finalmente, el Papa Francisco resaltó que el drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes y a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, puesto que la vida se mide desde el amor. En otras noticias les contamos que hace unos días en México el hashtag Libertad Provida se convirtió en una de las principales tendencias en Twitter, sumando miles de mensajes en defensa de la vida. Para conversar más al respecto, estamos conectados con Juan José López Pérez, director nacional de la Red de Jóvenes Provida en México. Juan José, bienvenido a EWTN Noticias. Eddie, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Juan José, cuéntanos primero qué los impulsó a realizar esta cita tuitera y cuál fue el objetivo. Claro que sí. Mira, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, desde que los grupos pro vida se han hecho fuertes, la persecución igual de estos grupos se han hecho fuertes. Vemos a muchos compañeros de nosotros que han sido perseguidos por redes sociales, insultados, discriminados. Y nos impulsó el saber y el que la gente entienda que también nosotros, muy aparte de ser pro vida, tenemos derechos como ciudadanos. Y uno de ellos es la libertad de expresión. El objetivo fue ese, que la gente, que las personas, que todos se dieran cuenta que también como Providas no somos un grupo ajeno a ser ciudadanos. Igual somos personas, somos mexicanos que queremos alzar la voz por otras vidas. En ese sentido, ¿cómo fue la respuesta de las personas ante esta convocatoria? ¿Se sumaron algunas otras organizaciones Provida? La verdad sí, la respuesta fue muy grata por parte de todos. Fueron 35 organizaciones en las cuales hubo mexicanas y de toda Latinoamérica. Se unieron a nosotros gran parte de los países latinoamericanos y sí fue súper grande la respuesta. Hablamos de no solo en Twitter, sino en Facebook y en Instagram, las diferentes redes sociales que existen. Fueron aproximadamente 18,000 tweets. Estuvimos en tercer lugar en tendencias a los 10 minutos que comenzamos la cita tuitera y pues estuvimos ahí como por 4 o 5 horas. Finalmente, Juan José, ¿qué otras acciones realizarán desde la Red de Jóvenes Provida para continuar con su lucha en defensa de la vida? Como jóvenes y por el momento, por cuestiones de pandemia, pues seguiremos haciendo y alzando la voz desde las redes sociales y desde nuestras comunidades, porque pues es una red nacional y hay mucha gente dividida en el país. Estaremos ayudando a las personas de nuestra comunidad. Terminando la pandemia, vamos a salir a las calles como jóvenes para apoyar a la gente en estado de vulnerabilidad. Claro está que como Providas no solo nos debemos de preocupar por el bebé que está en el vientre, sino por todas las personas que están en estado de vulnerabilidad. Y sabemos que al terminar la pandemia se redoblarán estas personas en estado de vulnerabilidad y nosotros vamos a redoblar esfuerzos para apoyar a todas estas personas. Por el momento estaremos en conferencias, en foros, en citas tuiteras para ir informándonos, ir apoyando a la gente de esta forma. Juan José López Pérez, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan José. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Estados Unidos, ley que exigía ultrasonido antes de someterse a un aborto será reanudada en Indiana. Además, obispos de Bolivia llaman a un estado permanente de oración ante la adversidad. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que en Estados Unidos la ley que exigía realizarse un ultrasonido antes de someterse a un aborto será reanudada en el estado de Indiana. En un reciente acuerdo judicial entre la multinacional y principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned Parenthood, con el estado de Indiana, el organismo abortista aceptó retirar una demanda contra una ley de este condado que exige a las mujeres que buscan realizarse un aborto que se sometan a un ultrasonido antes de llevar a cabo tal procedimiento. En esa línea, el fiscal general del estado de Indiana, Curtis Hill, se mostró complacido con la decisión de la organización. Como se recuerda, la ley de Indiana de 2016 exigía una ecografía para las mujeres al menos 18 horas antes de tener un aborto.
Sin embargo, en julio del mismo año, Planned Parenthood demandó al condado, alegando que dicho estatuto imponía una carga indebida a la paciente. Frente a ello, el Estado argumentó que la ley les daba a las mujeres un tiempo para reflexionar sobre una decisión de vida trascendental. En ese contexto y luego de años en disputa por esta norma, la decisión de retirar la demanda por parte de Planned Parenthood se debe en parte para procurar que esta ley en Indiana no se aplique de ninguna manera hasta el 2021, frente a la reciente apertura de una nueva clínica que proporcionará los ultrasonidos exigidos por el Estado, lo cual le daría tiempo para que su personal pueda administrar los equipos ecográficos. Por otro lado, en el marco de la apertura de la Convención Nacional Republicana de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump agradeció el trabajo de una enfermera católica frente al coronavirus. En el marco de la reciente apertura de la Convención Nacional Republicana de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump apareció reunido con varios trabajadores que luchan en primera línea contra el COVID-19 para mostrarles su agradecimiento por el trabajo realizado en medio de la pandemia. Durante el encuentro, también estuvo presente una enfermera de la Asociación Nacional de Enfermeras Católicas del país, quien pudo intercambiar unas palabras con el mandatario. Yo soy enfermera titulada, trabajo en un hospital de Nueva Jersey, se llama Hospital Virtua Willingboro. También represento a una organización de enfermeras profesionales, la Asociación Nacional de Enfermeras Católicas, pero quiero decirle, señor, como supervisora de enfermería, estoy asombrada de su liderazgo. Por otro lado, además de dialogar con la especialista católica en salud, el presidente Donald Trump también recibió a una variedad de trabajadores esenciales, incluidos empleados del servicio postal, policías y enfermeras. Asimismo, algunos de los que aparecen en el video contaron que contrajeron el COVID-19, pero que lograron recuperarse. Cabe resaltar que durante el inicio de la Convención Nacional Republicana 2020 también estuvo presente el arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, quien pidió a Dios su presencia y sabiduría en este evento y en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El aborto en los Estados Unidos es un tema que incluso el Partido Republicano, que tiene una plataforma oficialmente pro vida, suele promover de una manera indirecta para no exacerbar los ánimos abortistas de la otra parte, que cuenta con el respaldo de todos los medios. Sin embargo, en esta ocasión, según comentadores de ambos bandos, reconocen que nunca ha habido una convención política en la historia de los Estados Unidos donde el aborto y la defensa de la vida sean puestos tan al frente y al centro como en la convención republicana. Y esto lo pueden hacer los republicanos justamente porque el presidente Trump tiene una trayectoria tan claramente pro vida. Si no, pues mencionas el tema como un saludo a la bandera, como se dice, pero verdaderamente no quieres hablar mucho de ello porque dirán, ¿dónde están tus logros? En el caso del presidente Trump, los logros son contundentes, como reconoce Abby Johnson, esta exdirectora de una clínica abortista de Planned Parenthood, que te describe justamente el procedimiento que ella presenció, en el cual ella participó, de modo que en adelante ya no puedas decir, yo no sé qué es un aborto, lo sabrás. Como dijo ella, se propuso hacer esto y lo hizo de una manera muy eficaz para que las personas justamente puedan presenciar de alguna manera a través de ese discurso el horror del aborto, reconociendo también el grandísimo liderazgo del presidente más pro vida de la historia. Y eso se une también al testimonio de la hermana Beth Byrne, una médico oficial del ejército, religiosa, que nos comenta justamente cómo está muy clara la decisión en estos temas, en este tema. O la plataforma más pro vida de la historia contra la plataforma más abortista de la historia, representada por el candidato demócrata Biden y su compañera Harris. Qué importante, Eddie, como dices, justamente escuchar la voz de estos distintos personajes. En el caso de la hermana, una voz de la iglesia. En el caso de Abby Johnson, tal vez un activismo pro vida súper fuerte. Entonces, qué importante también nosotros dejarnos guiar por estas otras voces para ir entendiendo mejor cuál es la persona que se alinea a nuestros valores como católicos y así realmente terminar haciendo un voto mucho más consciente y un voto más positivo que vaya a influir finalmente en la vida y en los derechos de las personas.
En otras noticias, los obispos de Bolivia llamaron a un estado permanente de oración a los fieles para no perder las esperanzas ni los ánimos de que esta crisis será superada. Veamos. Hace unos días, los obispos de Bolivia llamaron a un estado permanente de oración para no perder la esperanza en medio de la adversidad. La declaración fue leída por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, al finalizar la Asamblea Extraordinaria de Obispos, efectuada entre el 19 y 21 de agosto. En su mensaje, los obispos descubrieron situaciones muy dolorosas que amenazan el futuro, como las crisis económicas, la falta de trabajo, las polarizaciones en la sociedad y las heridas aún no sanadas. Y queremos hacerles sentir nuestra cercanía en este tiempo particular que estamos viviendo. La pandemia del coronavirus ha traído miedo, sufrimiento y muerte a tantas familias bolivianas. Hemos vivido la pérdida de sacerdotes, familiares y personas queridas. En ese sentido, indicaron que frente a todo este contexto, no es tiempo de egoísmo, porque el desafío que enfrentan debe unirlos a todos y no hacer exclusión de personas, puesto que recalcaron que ven con dolor y preocupación que los que han sufrido las graves consecuencias económicas de la pandemia han sido los más débiles, vulnerables y menos protegidos. Finalmente, Monseñor Aurelio Pessoa invitó a todos los fieles a apoyarlos en la fe mediante un estado permanente de oración para que así puedan encontrarse animados sin perder la esperanza de que llegarán días mejores. Y hace unos días la cantautora colombiana Adri Duque lanzó su video líric del nuevo sencillo Tu Señor. Veamos un poco de este tema. Porque al acercarme a comulgar, me preparas para llegar. Tu Señor, mi gran amor, mi Maestro y Redentor, soportaste con dolor una cruz que nos salvó. Tu Señor, mi gran amor. Y para contarnos todos los detalles de cómo lograron esta producción, está conectada con nosotros la propia Adri Duque, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte con nosotros, Adri. Hola Silvia, espero que estés muy bendecida por el Señor. Adri, cuéntanos por favor qué te inspiró para realizar este nuevo sencillo Tu Señor y qué buscas transmitir a través de él. Mira Silvia, me motivó y me inspiró el gran amor, profundo amor que siento por el sacramento de la Eucaristía. Gran amor que me sembró mi madre desde el vientre y que el día de hoy reconozco como el más grande regalo que Jesús nos pudo haber dejado a todos sus hijos. Y coméntanos un poco, ¿cómo lograron hacer esta producción justo ahora en estos tiempos de pandemia y cuál fue el proceso de grabación? Pues te cuento que para Dios no hay nada imposible, a pesar de que todo era muy difícil, pero siempre le dije, Señor, esta es tu obra, las grandes obras son tuyas, a través de mucha oración, tú vas a hacer que todo esto salga adelante. Tenemos un equipo hermoso atrás, un equipo de producción audiovisual y un equipo de producción musical que juntos pudimos sacar adelante todo esto por la gracia del Señor. ¿Y qué mensaje le darías a aquellos músicos católicos que como tú están pasando por este tiempo con actividades virtuales o pidiendo apoyo para poder continuar con este servicio al Señor? Quisiera decirles que sigan trabajando con todo el amor, con el mayor amor y que no tengan miedo porque Dios está con nosotros. Y en los tiempos difíciles es cuando Él con más fuerza se manifiesta para hacer grandes obras para sus hijos. Así que somos instrumentos suyos, pues vamos a trabajar con más fuerza para Él. Finalmente, Adri, para aquellas personas que quieran conocer más de tu música, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Adri Duque, en las plataformas digitales como Adri Duque, en Instagram como Adri Duque Voz y en Facebook como Adri Duque.
Adri Duque, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. A ustedes muchas gracias y que reciban mucha bendición. Gracias nuevamente, Adri. Por otro lado, sacerdotes del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum peregrinan en bicicleta desde Roma hasta el Santuario Mariano de La Salette en Francia por una causa benéfica. Veamos. Un grupo de profesores y alumnos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum están recorriendo 1.400 kilómetros en bicicleta desde Roma hasta el Santuario Mariano de La Salette en Francia, en la tercera edición del Tour de France, una iniciativa para recaudar fondos para estudiantes sin recursos. Al respecto, el equipo de 6 ciclistas, encabezados por el padre Clemens Gutberlet, partió de la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado 22 de agosto y se espera que llegue al Santuario de la Virgen de La Salette el 29 de agosto. Según un comunicado de prensa del Ateneo, esta edición es especialmente significativa porque subraya la importancia de la generosidad de una sociedad que se está recuperando de una situación global muy complicada y que se esfuerza en ayudar a los necesitados y a realizar su futuro. En esa línea, el Tour de France 2020 cuenta con el patrocinio del Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, que ha subrayado la relevancia cultural e internacional de esta iniciativa, que combina caridad, deporte y espiritualidad. Cabe resaltar que el recorrido incluye paradas en Asís, Florencia y Génova antes de entrar en Francia y encarar las últimas etapas hasta el Santuario de La Salette. Desde acá un saludo a mi casa de estudios Regina Apostolorum, donde tuve la alegría de cursar 7 años en la ciudad de Roma. También saludamos hoy especialmente a todas las devotas de Santa Mónica, una santa que fue realmente el modelo de las madres cristianas y también de las mujeres casadas. Así es, amigos, y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.